Hola, buenas tardes a todas y a todos. En esta tarde melancólica de Buenos Aires, lluviosa y brumosa, y en la noche en Budapest, les digo para que todos sepan, en Hungría son las 10 de la noche, así que nuestra primera palabra es de agradecimiento a nuestro embajador Hernán Patillo Meyer, nuestro embajador en Hungría, por brindarnos la posibilidad de charlar con él en esta tarde de Buenos Aires y en una noche ya avanzada de Hungría. Te comentamos, Hernán, que este curso es la quinta edición que llevamos realizando desde el Instituto de Formación y Actualización Política con la Juventud Sindical y jóvenes dirigentes del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta es la edición de este año, Hernán, es toda dedicada a política internacional. Comenzó el ciclo en el mes de marzo, tuvimos la presencia, aparte de los docentes del curso, la presencia de nuestros embajadores en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Rusia, y bueno, la posibilidad ahora también de conocer a través tuyo la situación de la política internacional de Argentina y cómo ves la región desde Europa Central. Así que este curso, además del IFAP, está promocionado por el Centro de Estudios Legales, de lo cual forman parte el compañero Luis Cáceres y Tomás Menele, el grupo Convergencia del Siglo XXI, que seguramente recordarás a Juan Carlos Herrera, y a los compañeros Ativilet y a todos los compañeros que conforman ese grupo de estudios estratégicos y de política internacional, el grupo Descartes, que conducido por el compañero Oscar Cacho Cuartango, que debes recordar, un famoso importante laboralista del justicialismo, que fue ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y los compañeros del IFAP, Kelly Olmos, Daniel Romero, Mar El Cadri, Orlando Olmos, que te mandan a todos un gran abrazo. Así que sin más presentación, decir que Hernán tiene una larga trayectoria de militancia en el justicialismo, es abogado, es escribano, y gran parte de su trayectoria la hizo al servicio de la patria en el servicio exterior de la nación, cumpliendo roles en diversas embajadas por el mundo. Actualmente nuestro embajador en Hungría, así que sin más presentaciones, Hernán, te agradecemos nuevamente y te damos la palabra para que nos puedas contar cómo ves las cosas por allá. Bueno, buenas noches. Para mí, como vos decís, son las 10 y pico de la noche, porque hay 5 horas de diferencia. Gracias por invitarme a participar en este ciclo. Es siempre un gusto tomar contacto cuando uno está fuera del país. Yo llevo ya casi 20 años como embajador de gobiernos peronistas. Porque soy embajador político, no soy embajador de carrera, aunque con 20 años ya puedo pensar que algo he aprendido. Y siempre es un placer poder tomar contacto con nuestros compatriotas cuando uno está lejos, y sobre todo cuando está tan lejos. Estoy a 15.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, lo cual me permite quizás una visión un poco más distante, pero al mismo tiempo más precisa de lo que sucede en el mundo y en mi propio país. Yo he sido, brevemente les cuento, mi primera salida al exterior en mi vida fue escapando de la dictadura militar. Así fue que me escondí en el lugar equivocado, pero en realidad no me encontraron, que fue Uruguay. Porque yo no tenía en cuenta bien que en Uruguay también había una dictadura. Era una dictadura un poquito más suave que la nuestra, un poquito más suave, pero después se puso muy dura cuando se asoció con la nuestra. Y esto fue en 1976, con mi mujer embarazada de 6 meses, yo me tuve que escapar por Aeroparque en una avioneta alquilada, porque ya se habían cerrado los vuelos que había diariamente. No había el puente aéreo de ahora. Había un vuelo a la mañana, otro a la noche. Me fui a Uruguay, me escondí ahí en lo que hoy es un lugar muy importante, turístico, pero en ese momento era un pueblo de pescadores, que era José Ignacio. Estaba a unos 140 kilómetros de Montevideo. Y bueno, no había ningún argentino, salvo los que eran mis suegros en aquel momento,
que tenían una pequeña cabaña a metros del mar. Y ahí nos escondimos con mi mujer hasta que decidí volver por inconsciente, porque me dijeron, bueno, mira, ya está, ya pasó. Esto habrá sido al comienzo del año 1977, lo cual era un disparate, pensar que había pasado. Y efectivamente no pasó porque después, gracias a Dios y a la protección de la providencia, le saqué el cuerpo varias veces a la muerte durante ese año y el año siguiente. Pero bien, eso es una parte de mi historia. La otra parte de mi historia comienza con mi militancia en el peronismo democrático, en el peronismo de la democracia, derrotados, cosa que para nosotros era un golpe traumático, sobre todo derrotados por el Partido Radical, aunque obviamente Alfonsín era un liderazgo indiscutido en ese momento y nosotros no nos dimos cuenta de que efectivamente, más allá de la memoria histórica del pueblo argentino, la presencia de una figura de la estatura de Alfonsín hacía complicada la posibilidad de ganar, sobre todo con un candidato que no era precisamente un líder carismático. Era un hombre un intelectual, un hombre históricamente vinculado al peronismo, había ocupado cargos muy importantes y había sido incluso presidente provisional en los tiempos de que Isabel Perón se había tenido que recibir en Ascochinga o en algún otro lugar. Cuando bueno, yo empiezo a militar con Antonio, en ese entonces, Antonio Cafiero, formo parte, me brindó una enorme confianza y una enorme participación en su actividad política. O también me volví a equivocar allí, nos volvimos a equivocar, pensamos que ganábamos la elección interna, que la presidencia del partido y el prestigio de Antonio era más que suficiente para ganar. Bien, nos encontramos enfrente con Carlos Menem, que no era precisamente una persona que no tuviera capacidad política y, lo que era más importante aún, una capacidad de seducción realmente admirable, lo que le permitió derrotarnos en las elecciones internas. Elecciones internas que además son históricas, ¿no? Es decir, creo que fueron las primeras y no sé si no fueron las más importantes elecciones internas que tuvo el peronismo, demostrando que podíamos organizarnos como partido político y jugar con las reglas de la democracia. Y ahí, como yo permanecía al lado de Antonio, me quedé en Buenos Aires, por supuesto no ocupé ningún cargo durante el gobierno de Menem, esos primeros meses, estoy hablando, 1989, hasta que por pedido de Antonio y de Guido Di Tella salí del país designado como integrante, como delegado de la CIDE, de aquel entonces, la CIDE de la democracia, por supuesto, ¿no? De la Secretaría de Inteligencia, en los organismos internacionales de Ginebra. Yo esto no lo oculto porque no me avergüenzo de haber sido parte de una institución de la democracia en un gobierno democrático y en un gobierno peronista. Y la única advertencia que le hice entonces a Hugo Anzogarregui, que era el secretario que sucedió a Joffre, es a mí, yo, si hubiera querido ser policía, sería policía y tendría uniforme. Ahora, a mí no me usen para otra cosa que no sea para hacer análisis político de la situación internacional, porque otra cosa no voy a hacer. Y efectivamente, nadie me pidió nunca, jamás, que hiciera nada que significara entrometerme en las cuestiones internas de mi país, sino que tuve la suerte de estar presente en la caída de la Unión Soviética, en justamente lo que era una parte muy cercana a lo que estaba ocurriendo. Es decir, viví esos acontecimientos con gran proximidad. Dicho esto, al año y medio de estar en Ginebra, donde tuve uno de las experiencias más lindas de mi vida, porque fui funcionario con Leopoldo de Tamanti, que era un gran embajador del padre, que actualmente es vicecanciller, pero además un gran peronista, un gran peronista. Y de él creo que aprendí las cosas más importantes que se pueden aprender en la diplomacia. Él fue un gran maestro y fue un hombre muy generoso que me recibió como un hijo.
A partir de ahí, fui designado embajador en la OEA, cosa que por pedido de Guido Di Tella, y allí fui con el beneplácito, por supuesto, del presidente, porque si no, no hubiera podido llegar a ser embajador. Pasé por el Senado y estuve 5 años en Washington. Y después de los 5 años en Washington, me designó Menem nuevamente, y él sabía que yo no había estado nunca con él, y el hermano se lo acuerda todavía hoy, porque todavía me lo debe estar reprochando, porque votó varias veces en contra de mi pliego. Me designaron en Uruguay, que fue mi primera experiencia en Uruguay, de 2 años y medio, 3 años casi, hasta que me volví a Buenos Aires y fui presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Esos 2 años hasta que Menem se fue y yo me fui con él, por supuesto. No me iba a quedar un solo minuto en un gobierno que no fuera peronista. A los 2 años, sorprendentemente, el peronismo volvió a hacerse cargo del gobierno a través de Duhalde, y merced a un pedido expreso del actual canciller, de Felipe Solá, me designó Duhalde. Duhalde me designó junto con Guedar, que en ese entonces era peronista, me designó, fue el primer embajador junto con Guedar. Guedar, que prácticamente dormía en la Casa de Gobierno tratando de que lo hicieran canciller, lo designaron embajador en Estados Unidos. Y a mí, gracias al pedido de Felipe Solá, que estuvo, como siempre, conmigo una enorme generosidad, me designaron embajador en el Uruguay. Pero ahí, bueno, ahí marché, creyendo que eso iba a durar 2 o 3 meses, porque la situación de la Argentina era catastrófica, ¿no?, cuando asumió Duhalde. Bien, me quedé 8 años. Es decir, que fui embajador de Duhalde, fui embajador de Néstor y fui embajador de Cristina. Si no me falta ningún presidente peronista para ser embajador. Me volví en el 2010, volví a la actividad privada, y ahora con la designación con la elección de Alberto como presidente y Felipe como canciller, me volvieron a honrar con esta cosa que ya para mí es realmente la última etapa de mi carrera, de mi vida, ¿no? Pero que es un honor, que es estar representando a mi país en el exterior. Eso estoy haciendo en Hungría. Brevemente explico esto para los que no me conocen, que debe ser muchos. Tengo ya en el peronismo, tengo 73 años, quiere decir que tengo por lo menos 60 años no, 60 no, tanto no, 58 años de militancia peronista. Así que he vivido la vida de este movimiento, ha sido mi vida, y le debo todo lo que tengo al peronismo, todo. Y como dijo una vez Cristina, yo no lo tomo con beneficio de inventario. Todos los que han sido peronistas y elegidos por el pueblo peronista, para mí son parte del peronismo, hayan hecho las cosas bien, las hayan hecho mal, las hayan hecho peor. No he dejado de criticar nunca los errores que se cometían, pero no voy a borrar de mis espaldas a ningún militante del peronismo. Por lo tanto, asumo al peronismo en su totalidad, integralmente. Bien, ahora vamos a hablar de lo que estoy haciendo ahora, pues, ¿no? Yo llegué acá hace 1 año, exactamente. Sí, estamos en septiembre, a fines de septiembre del año pasado. No tenía ni la más remota idea, más allá de algunas señales que recibí en mi vida de Hungría, no sabía exactamente, sabía lo que sabe en general un argentino de Hungría, que es prácticamente nada. Ahora se van a enterar por qué. ¿Por qué no sabemos nada? Pero bueno, no, yo tuve algunas señales en mi vida respecto a Hungría. Por ejemplo, la primera vez que leí un diario, que se olvidó papá encima de la cama antes de irse a comer con mi madre, los chicos no comíamos en ese entonces con los padres, se olvidó La Razón. Y abajo en la primera página de La Razón decían: las tropas soviéticas invadieron Hungría, 1956, mes de octubre, 5 de octubre. Entraron 5.000 tanques rusos y 35.000 soldados.
rusos soviéticos en Hungría, que había tenido el descaro de iniciar un proceso de alejamiento de la Unión Soviética, de la órbita de lo que era en ese entonces la cortina de hierro. Duró, imagínense lo que puede haber durado la sublevación. Costó aproximadamente 3.000 muertos y 33 años de dominación comunista. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para entender a Hungría. Si no se tienen en cuenta esos 33 años, es muy difícil de entender lo que pasa, lo que pasó y lo que pasará. Porque además, Hungría, y esto es lo que me pone a mí en la actitud, que no la tenía antes, pero ahora cada vez la tengo más, de modestia. Este es un país que nació hace 1000 años. Hace 1000 años un grupo de magiares provenientes de la costa norte del Mar Negro, con un lenguaje que todavía hoy es incomprensible para nosotros, es muy difícil de aprender el húngaro. El lenguaje tiene raíz ugrofinesa, es decir, es una mezcla del finlandés con algunas otras variables asiáticas. Lo hace muy difícil. Es uno de los pocos idiomas en el mundo donde uno no entiende prácticamente ninguna palabra. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en cualquier país, cualquiera sea la lengua que se hable, si ustedes ven un coche de la policía, lo identifican porque la palabra policía es con una letra más, con una letra menos. Acá no tiene nada que ver. Uno se da cuenta que es un auto de la policía porque tiene unas cosas que giran en el techo y tocan la sirena, pero se llama Rendorseg. Entonces que me costó aprenderla la palabra, por otro lado, porque son palabras que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar. Es como si, bueno, no es imposible de explicar, pero es muy difícil. Este grupo de magiares que venían, para que ustedes lo entiendan bien, era como si los tehuelches y los pampas hubieran decidido subir hacia el norte y hubieran ocupado todo, Buenos Aires, Córdoba, y hubieran dominado todo. Eran guerreros terribles. Las estatuas que están en la Plaza de los Héroes, donde el Papa va a dar la misa dentro de 10 días, la cara de los hunos, porque en realidad ellos decían que eran descendientes de los hunos, no se sabe si esto es cierto, pero la cara de Árpad y los 7 jefes de las tribus te dan miedo hoy. Hoy los mirás ahí, sabés que son estatuas, sabés que no hacen nada, pero les mirás la cara y te asustás. Es decir, son guerreros, realmente eran guerreros, y además inventaron una forma de guerra que no era común. Ellos andaban a caballo. El caballo es una institución en Hungría, digamos, ¿no? Es como en la Argentina, porque hay una parte de Hungría que es llana y es como la pampa argentina. Así que el caballo bueno, ellos, todos estos recorridos que venían desde la Siberia prácticamente hacia el centro de Europa, lo hicieron a caballo y combatían a caballo. A diferencia de los soldados occidentales o de los soldados con los cuales ellos se iban encontrando, ellos no se cubrían con armadura. Y aprendieron además a andar a caballo y tirar con arco y flecha en movimiento. Es decir, se montaban al revés en el caballo y desde ahí disparaban. Eso les permitía tener mucho más velocidad que los soldados con armadura, con lo cual las victorias fueron tremendas porque eran lluvias de flechas sobre un grupo de gente que se movía mucho más lentamente, con caballos, pero mucho más lentamente. Este tipo de guerra, que era una guerra de entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, como lo hacen los hombres de caballo en general contra los ejércitos más poderosos, esto les permitió llegar prácticamente hasta Francia. Luego vuelven a la zona donde ellos querían instalarse, que era la cuenca del Danubio, digamos, los Cárpatos, que es donde estamos ahora. ¿No? Esto pasó allá por el año 895, los finales del año 900.
con Arpad. Arpad fue el jefe de esas 7 tribus. Esas 7 tribus eran 300.000 personas que se estaban desplazando, ¿no es cierto? Y además se iban agregando otros que venían atrás de ellos. Ocuparon este valle del Danubio y aparece Esteban. Esteban, que es el primer rey húngaro, es también el primer rey cristiano. Él recibe la corona de rey del Papa, pide que lo corone el Papa, del mismo modo que se coronaba al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, que fuera directamente el enviado de Dios o el representante de Dios en la tierra quien lo transformara en rey de los húngaros, y ahí inicia lo que se llama la conversión de Hungría al cristianismo. Por supuesto, una conversión que no era precisamente por la predicación, ¿no? Era una conversión a los garrotazos, digamos. Porque ellos eran paganos y la decisión de transformarse en cristianos fue una decisión que toma Esteban con sabiduría para unificar a su pueblo. Ahora, los que no lo obedecían, bueno, tenían que asumir la consecuencia. Bueno, pero esto pasó en el año 1000. A partir de ahora, y desde el año 1000 hasta ahora, Hungría ha sido una nación, con distintas variantes, reino, principado, incluso formó parte del Imperio Austrohúngaro cuando Austria impone su dominación sobre Hungría, pero son 1000 años de historia. En estos 1000 años de historia, este pueblo ha sufrido mucho, mucho, ha peleado mucho, mucho. Llegó a tener 350.000 kilómetros cuadrados, hoy tiene 90.000 kilómetros cuadrados. Perdió, estoy hablando ahora de una etapa mucho más próxima, me salto toda la historia porque si no... la etapa, lo que es imborrable en la historia de Hungría es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, Hungría la pelea junto al Imperio Austrohúngaro y Alemania, la pierde. Cuando pierde la guerra, en el año 1920, en junio, el 4 de junio creo que de 1920, se firma el Tratado de Trianon de Versalles, en Francia. Trianon es un palacio. Allí firman un tratado que descuartiza a Hungría. Es decir, Hungría fue tironeada de todos los países limítrofes que no habían estado aliados con ellos, incluso desde la propia Austria se quedaron con un pedacito y le sacaron de los 300.000 kilómetros cuadrados, le sacaron 200.000. Es decir, que le sacaron 2/3 de su territorio. Es como si a nosotros nos sacaran de los 2.700.000 que tiene el territorio continental, nos sacaran 900.000. No, perdón, nos sacaran 1.800.000 y nos dejaron 900.000. Eso significó algo peor. Los que quedaron en los territorios, los húngaros que quedaron en los territorios que fueron apropiados por otros países, bueno, siguen siendo húngaros, hablan en húngaro, son cristianos, es decir, se sienten, acá se habla de la diáspora húngara, es decir, hay 2 millones de húngaros en el mundo, muchos de ellos, yo diría un porcentaje muy alto, casi diría 2 millones, están en los países limítrofes. Y nosotros tenemos una importantísima comunidad húngara para lo que es Hungría. Son 10 millones de habitantes los húngaros. Es un país, en términos de habitantes, pequeño. 10 millones de habitantes. De esos 10 millones, 2 más, son 12, serían 12 y medio, están fuera de Hungría, en los países limítrofes. Y 30.000 o 35.000 están en la Argentina. La Argentina ha sido un país, siempre ha sido, por decisión de nuestros gobiernos, un país muy generoso en materia migratoria y muchos, yo me encontré hace unos días con 2 mujeres que ya grandes, pero muy lúcidas, que me dijeron a nosotros que estábamos en un campo de refugiados, los funcionarios del gobierno de Perón
los vinieron a buscar y preguntaban, ¿quiénes quieren venir a la Argentina? Y nos llevaron en barco y nos pagaron el pasaje y nos hicieron argentinos. Y esas dos mujeres que hoy rondan los 80 años, muy lúcidas, muy lúcidas, las dos se consideran argentinas. Y siguen siendo húngaras, porque yo las conocía acá. Es decir, estaban visitando a sus parientes, a sus familiares, pero se vuelven a la Argentina. Esto demuestra lo que es la generosidad que la Argentina históricamente y especialmente el gobierno de Perón tuvo con las inmigraciones y los gobiernos peronistas. Por eso cuando a mí me dicen, bueno, pero ¿por qué vienen a estudiar gratis los vecinos, los países vecinos y no pagan para tal? Porque no es nuestra política. Nuestra política es la generosidad y a través de la generosidad la seducción y el convencimiento. Estas mujeres húngaras van a morir en la Argentina, no van a morir en Hungría. Vienen a visitar a sus parientes húngaros, pero no son más húngaras puras, son húngaros argentinos. Esto es una tipología muy interesante y esto confirma muchas de las decisiones que a veces algunos sectores, desde una posición para mi juicio reaccionaria, no comprenden. La generosidad es siempre gratificada por la gente. Y sobre todo en materia migratoria. Bien, ese tratado de Trianon que dividió y descuartizó Hungría está grabado en la memoria de los húngaros que nacen hoy. Los que están naciendo hoy ya lo llevan a la conciencia. Nosotros hemos sido un país descuartizado y parte de nuestros compatriotas están viviendo fuera de Hungría. Y esto es un dolor que este pueblo lleva de manera imposible de borrar. Es parte de su identidad. Entonces, hay que entender esto. Después de ese hecho, de la derrota de la Primera Guerra Mundial, viene otra derrota, que es la Segunda Guerra Mundial, en donde, seducidos o creyendo que Alemania podía devolverle los territorios, porque se lo prometió Hitler. Hitler le promete que le va a devolver el territorio, los territorios que habían perdido. Y efectivamente, en algunos casos así sucede. Entonces quedaron del lado equivocado, no porque hayan peleado, sí, claro, pelearon del lado alemán, ¿no es cierto? La derrota de Alemania llevó nuevamente a otro golpe muy fuerte, pero además Alemania ocupó Hungría. Es decir, Alemania, una cosa era ser aliado de Alemania, otra cosa era ser ocupado por los nazis. La ocupación nazi se produce en el año 1944 y eso marca también una época de terror en Hungría. La comunidad judía sufrió una persecución siniestra, que ya había empezado antes, porque acá había un partido pro-nazi o nazi, que se llamaba, tenía como símbolo no la cruz esvástica, sino la cruz flechada, es decir, son 4 flechas enfrentadas, una por izquierda y otra por derecha, una por arriba y otra por abajo, la punta siempre al medio. Eso era el estandarte que usaban en los hombros en lugar de la cruz esvástica, pero eran iguales o peores que los nazis. Y habían iniciado una terrible persecución contra la comunidad judía. Muy fuerte en Hungría, históricamente muy prestigiosa, históricamente ocupando los lugares más destacados de la sociedad, pero prácticamente 800.000 judíos fueron a morir a los campos de concentración. Y los otros los mataban en el Danubio, en la costa del Danubio. Era una cosa tan... Todavía hoy hay un monumento. Los ataban con cadenas uno a otro y para no gastar una bala le pegaban un tiro a uno y se lo llevaba al puesto al otro porque estaba atado con una cadena. Estas cosas ocurrieron. Estos son sufrimientos que nosotros solamente comparables a las épocas más trágicas de nuestra dictadura. Es siniestro. Yo otro día estuve en lo que es acá la Casa del Terror, en donde se cuenta justamente la ocupación nazi y se cuenta también la ocupación soviética.
y tuve que salir, porque me sentía en la escuela de mecánica. Y dije, no, ya está. Yo ya todo esto no lo puedo soportar 2 veces, imaginándome además con cine fue muy fuerte para mí. Tanto así que a mi mujer le recomendé que no fuera. Pero han sufrido mucho. La ocupación comunista fue muy cruel, muy cruel. Se mataba mucha gente y se vivía en un clima de terror realmente importante. Sin embargo, claro, el comunismo eh, consiguió dar alguna idea cercana a un mundo más igualitario, pero a costa insisto, de un régimen de terror y de control de las libertades públicas total y absoluto. En 1990, cuando cae el muro, se produce la recuperación, no la recuperación, porque en realidad, ni bien uno analiza la historia de Hungría, se da cuenta que prácticamente nunca vivieron en democracia. Porque del Imperio Austrohúngaro hubo un interreño después del Tratado de Trianón, que duró meses, 7 meses de gobierno. Se proclamó la República Comunista de Hungría, duró 7 meses. A los 7 meses, el señor Horthy, que era un almirante, se declaró regente del Reino de Hungría, era un noble de segundo nivel, digamos, pero era de familia noble, se proclamó regente y impuso un régimen autoritario, digamos, no democrático. Pese a que había primer ministro, pero era un régimen duro, hasta que se enfrentó con los nazis en el año 44, se tuvo diferencias a raíz del tema judío, aunque lo acusan de antisemita. Acá hay cosas muy confusas en todo esto que yo les estoy contando, porque no lo tienen claro ni los propios húngaros. Y si lo tienen claro, no lo quieren contar con claridad. Es difícil encontrar un relato único. Hay varias versiones sobre los mismos hechos. Señor Horthy gobernó del año 1920, del 20 al 44, como regente. Regente de la corona húngara, pero el rey Carlos, que quería volver, no podía volver, no lo dejaban volver. Entonces, no vivieron en democracia. La idea de la democracia que nosotros tenemos es una versión de la democracia occidental, pero acá no es conocida. Digamos, recién ahora, desde el año 91 hasta ahora, han ido teniendo un sistema que uno podría calificar de democrático. Efectivamente lo es, hay elecciones, es un sistema, ahora les voy a explicar cómo funciona, pero digamos, efectivamente pero es muy poco tiempo. 1990 son 30 años, 32 años de democracia. Ellos lo celebran con gran alegría, claro. Nosotros también, los 32 años de la democracia, pero tuvimos antes alguna experiencia democrática. Ellos no la han tenido. Y por eso cuando se juzga la situación de Hungría, hay que ser muy modesto. Primero hay que conocer bien un poco la realidad. Yo reconozco que la estoy conociendo, pero con mucha pasión, porque es realmente muy interesante el conocimiento de este pueblo. Y después mucha modestia antes de emitir juicios sobre realidades que son tan distintas a la nuestra. Esto que nosotros denominamos así, Europa del Este no es Europa del Este para ellos. Para ellos, para los húngaros y los pueblos que los rodean, esto es el centro de Europa. Y efectivamente, desde el punto de vista geográfico, esto es el centro de Europa. Entonces ellos miran hacia el este y ven a los rusos y, por supuesto, todavía los miran con una enorme desconfianza. Y cuando ven al oeste, ven una versión que ellos califican de decadente. Y ahora voy a entrar en un tema que es interesante, porque, claro, uno
El sistema de gobierno que tenemos acá es un sistema parlamentario. En el año 91, bueno, hubo dos gobiernos, y después hubo unas elecciones que ganó el actual primer ministro, Orbán, que fueron del 98 al año 2002. El periodo de elección del primer ministro es de 4 años. Es decir, perdón, no es elección del primer ministro, es elección parlamentaria, y a partir del Parlamento se elige el primer ministro, que normalmente es un candidato ya conocido, ¿no? Ahí Orbán, que venía de lo que se llamaba los jóvenes demócratas, una ala izquierda, digamos, de un partido semiliberal, asume como primer ministro los 4 años. De manera difícil de entender, porque no hizo una mala gestión, perdió las elecciones. Y durante 8 años gobernó una versión del Partido Socialista. Hasta que en el año 2010 se inicia el actual periodo que todavía permanece. Orbán es electo primer ministro, gana el Parlamento, gana con una mayoría asombrosa, 2/3 de los votos los tiene él, el partido de él que se llama Fidesz. Este partido, esos 2/3 de legisladores le dan la posibilidad de cambiar la Constitución. Es decir, sobre 199 diputados, hay un diputado, es decir, representante, porque hay una sola Cámara, sobre 199 él tiene 133. Es decir, que no tiene prácticamente oposición. Es decir, aunque hay una oposición, es tan minoritaria que puede hacer lo que quiera. Es decir, si él se levanta a la mañana y dice, vamos a presentar, tiene una enorme capacidad, es abogado. Entonces, todas las cosas que hace, las hace respetando la Constitución y las leyes, que para además las puede cambiar. Es decir, la mayoría que tiene le permite modificar la Constitución. Entonces, esto a nosotros nos puede llegar a sorprender, pero la Constitución se ha cambiado creo que 8 o 9 veces en temas importantes durante la gestión de Orbán. Pero hasta ahora, por supuesto, Orbán es visualizado, y esto a los peronistas debería hacernos reflexionar, porque yo por eso no me compro todo lo que escucho, porque he escuchado tantas cosas decir de nosotros y que no eran ciertas, que tengo mucho cuidado. Yo si ustedes me preguntan, diría, vine con prejuicios. Ahora, estoy acá y estoy viendo una realidad. La realidad es, a ver, es como decir, acá hay elecciones, hasta ahora nadie le pudo ganar una elección en estos últimos, hubo 2 elecciones y ahora viene la tercera el año que viene. Veremos qué ocurre. Es por primera vez la oposición parece unificarse, desde la izquierda a la derecha, unificarse para enfrentarlo a Orbán. Y hay quienes dicen, incluso dentro del mismo partido, que puede producirse un reemplazo del partido de gobierno. Pero todavía las elecciones no llegaron. Estamos a meses porque las elecciones son en abril del año que viene. Entonces yo vuelvo a la aproximación al fenómeno húngaro. Primero, modestia. Segundo, cuando hablamos de Hungría, no podemos independizarnos del tema religioso. En Hungría hay un 70% de católicos, un 25-20% de calvinistas, y el resto se distribuye en distintas comunidades protestantes y judías.
mayoritariamente el pueblo húngaro es católico. Ahora, no quiere decir lo mismo que quiere decir para nosotros ser católico. Es decir, para ellos ser católico es ser húngaro. La Hungría sin el catolicismo no se entiende, según los católicos húngaros. Es como la grasa en la carne de las vacas, ¿no? Está metido en las entrañas y es inseparable, forma parte de su identidad. Y la identidad ya no es solamente el catolicismo, es el cristianismo. Es una nación cristiana. Y en eso es absolutamente mayoritario. No quiere decir que no haya agnósticos, no quiere decir, tampoco son... La religiosidad no es religión acá. La religiosidad es el carnet de identidad de los húngaros. Nosotros somos cristianos. Entonces, eso no quiere decir que vayan a misa los domingos, que respeten la norma de la iglesia. No, no. Son tan contradictorios como puede ser cualquiera de nosotros. Pero hay una pequeña diferencia. La alianza entre el poder y la religión es prácticamente indisoluble. Porque si no, desaparecería Hungría. Ellos sienten que si Hungría deja de ser cristiana, y cuando digo cristiana, no, vuelvo a repetir, no es la iglesia, es esa forma de ver la vida, que ellos dicen que la Europa occidental ha abandonado. Y ellos dicen que Rusia la pone en peligro por la historia comunista. Entonces, ellos viven como en el medio de dos contradicciones. Por eso es que ha habido los problemas que ha habido y que está teniendo en este momento Hungría con la Unión Europea. Porque ellos no llegan a asimilar el sistema de valores de lo que ellos denominan la Europa occidental. Ellos son Europa. Y esto puede sonar pretencioso, porque son pueblos chicos, en realidad, en términos de tamaño, pero si ustedes analizan la historia de Europa, la enorme cantidad de conflictos se han producido en esta zona. La zona de los Cárpatos, los Balcanes, son los conflictos más feroces que ha tenido Europa. Y, bueno, la guerra de los Balcanes que hemos vivido en décadas pasadas. Entonces, hay que comprender esto. Yo, por ejemplo, hablando con un cura, de los pocos curas con los cuales puedo hablar, porque con los demás hay que hablar en inglés y no me voy a poner a discutir de política en inglés, pero este habla castellano bastante bien, y le pregunté, y de ahí me di cuenta que yo me estaba equivocando, que el cristianismo está subordinado a la identidad húngara, y no al revés. Ellos son cristianos porque son húngaros. Y no entienden la realidad de otra manera. La mayoría, Por eso Orbán gana las elecciones, desde posiciones que para nosotros no serían comprensibles. Hay que cuesta entenderlo. Por supuesto, hay literatura de todo tipo en Hungría criticando el gobierno de Orbán. Y en muchos casos uno puede compartirla. Yo no voy a opinar, obviamente. Pero lo que no se puede negar es que cuando llega el momento de discutir, hasta ahora, ¿no? Si son una democracia o no son una democracia, la respuesta está en las elecciones. Esto me hace acordar tanto al peronismo. No estoy diciendo que seamos la misma cosa, ojo, no haya confusión. Pero digo, sí a la forma en que se nos cuestionaba a nosotros, la respuesta nuestra, ¿cuál era? Nosotros ganamos siempre las elecciones. Nunca llegamos al poder por otro camino que no fuera la vía electoral. Nunca fuimos cómplices de un golpe de Estado. Habrá habido algunos peronistas cómplices de golpe de Estado, pero el peronismo como tal nunca se asoció a ninguna toma de poder que no fuera por el voto popular. Y esto es indiscutible, lo reconocen hasta los que nos odian, que son varios. A los que nos odian no pueden negar esto, y tampoco pueden negar que ellos fueron cómplices de
procesos terribles de violación de las normas de la democracia. Entonces, acá me pasa algo parecido, porque todo el mundo dice que hay mucha corrupción, pero nadie puede demostrar por qué hay mucha corrupción. Aunque uno podría pensar que sí, que tiene razón, pero este hombre no es un improvisado. No es Trump, para decirlo, que se lamentaba la mañana y decidía una cosa y después tenía que revisar lo que había decidido, porque no. Sabe cuál es la ley y hace todo de acuerdo a lo que le demanda. Claro que la ley, te dirá otro, la ley la modifica él según la voluntad, pero la voluntad, para poder modificar la ley de acuerdo a su voluntad, tiene que ser intérprete de la voluntad de su pueblo. Entonces, acá se arma una cadena donde es muy difícil discutir con la gente que defiende el gobierno. Y no vale la pena. Yo no lo hago porque soy además un diplomático, no tengo por qué meterme en los asuntos internos de Hungría. Pues sería un idiota si lo hiciera, y además no estaría cumpliendo mi función, que era de representar a mi país y no de discutir la política interna. Pero trato de entender y veo muchos fenómenos similares a los que sufrimos nosotros. Según la oposición en la Argentina, el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner ha sido uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Ahora yo les pregunto, señores, ¿la justicia qué ha dicho? ¿Por qué la justicia guarda silencio? ¿Por qué la señora Cristina Kirchner ha pasado años sin fueros y nunca fue llevada a prisión ni condenada a ninguna causa? Entonces, ahí se sacaban los argumentos. ¿No? Entonces, vuelvo a la situación actual en Hungría. Como les digo, hay elecciones próximamente y ahí se contarán los porotos. Por primera vez, la oposición se ha unido. Hay quienes dicen que hay posibilidades de que ganen las elecciones, o por lo menos de que el actual gobierno pierda los niveles de mayoría que tiene, en cuyo caso ya cambiaría cualitativamente el ritmo de la política. Si pierde, por supuesto. El gran desafío de la oposición será poder gobernar, porque una cosa es unirse para derrotar a alguien y otra cosa es unirse para gobernar a un pueblo. Yo creo, no tengo posición tomada al respecto. Creo que el desafío está ahí. El desafío está ahí. Pero por primera vez he hablado con gente del gobierno o vinculada al partido de gobierno que dicen que es posible que la unidad de la oposición dé como resultado una derrota del Fidesz, que es el partido de gobierno. Esperemos, lo sabremos en muy poco tiempo. Finalmente quiero hacerles notar algo. Orbán es el responsable de que suena todo esto muy raro para nosotros, pero es así. Apenas se fue el comunismo y se retiró el último soldado comunista, o ruso, digamos, ya no eran comunistas, el último soldado ruso de Hungría. Hungría ingresó a la OTAN. Hungría es socio pleno de la OTAN. Yo estuve el 20 de agosto, que es el Día Nacional Húngaro, en la ceremonia de recordación del Día Nacional Húngaro, que tiene dos partes. Una parte militar, que es la del patriotismo húngaro, y otra parte religiosa, que también es la del patriotismo húngaro. En la parte militar, es el juramento de los oficiales de lealtad al presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El despliegue militar que yo vi me sorprendió. Este es un país pequeño y sin embargo tiene una fuerza aérea realmente con aviones de última generación.
Después estuve en el Parque de los Héroes, en el parque que está atrás de la Plaza de los Héroes, y vi una exhibición del ejército. Acá no hay fuerzas armadas separadas, primero porque no tienen mar, por lo tanto Marina sería casi ridículo que las tuvieran. Tienen fuerza aérea y se llaman las Fuerzas de Defensa de Hungría. Bueno, el equipamiento militar es de última generación. Es decir, es un pueblo con 10 millones de habitantes, para nosotros una cantidad, la quinta parte de nuestra población, con una fuerza armada realmente importante, por supuesto por ser miembro de la NATO, si tienen acceso a todo lo que la NATO puede ofrecerles. Esa ceremonia de juramento de lealtad a la mañana duró exactamente una hora, como corresponde a una ceremonia militar. Nos habían avisado, hay que estar a las 8 de la mañana y a las 9 termina. Empezó a las 8 y terminó a las 9. Y ahí, bueno, estaba la parte de reconocimiento a la patria. Pero la tarde, la ceremonia continuaba a las 5 de la tarde con una misa en la Catedral de San Esteban, a la que también asistí, y una procesión posterior a la misa con la mano incorrupta de Esteban. Es decir, parece que hay una mano, dice, por supuesto todo el mundo dice que es la mano de San Esteban, que permaneció incorrupta y está guardada en una suerte de pequeña urna transparente, donde se puede ver, y esa mano sale de la catedral una vez por año, da una vuelta de 4 manzanas y vuelve a la catedral. Todo esto en el medio de una ceremonia religiosa, con todos los obispos húngaros, y una misa solemne. Yo participé en la procesión y la verdad es que el fervor de la gente es muy grande. Entonces ahí uno se da cuenta que esos tipos que estaban ahí pirando y sacando fotos y haciéndose la señal de la cruz cuando pasaba la mano de Esteban, no eran religiosos, eran húngaros. Es decir, no es que ellos estaban en la misa estaba yo, pero ellos no estaban en la misa. El primer ministro, por ejemplo, estuvo en la misa, pero no participó en la procesión, porque el primer ministro es el jefe de gobierno. El jefe de Estado es el presidente. Y es un acto protocolar. Y entonces los actos protocolares los preside el presidente, no el primer ministro. Es muy interesante todo ese funcionamiento. Así que bueno, quiero decirles con esto que esto es un privilegio que me ha dado la vida de aproximarme a los 73 años, poder seguir trabajando, esto es un privilegio de la providencia, poder seguir trabajando y hacerlo creo que con una relativa eficacia, y servir a mi país en un lugar como este, descubriendo un mundo que uno lo tiene como simplificado, bueno, eso es la cortina de hierro, estos son Occidente, no es tan así, todo un poquito más complejo. Y cuanto más complejo uno lo descubre, más modesto se vuelve. Los juicios bajan de estatura y se vuelven consideraciones, opiniones, pero no juicios terminantes, porque conocer esto es mucho más complicado. Son muchos años de historia. Y esta es la desgracia nuestra, porque nosotros hemos borrado de nuestra historia todo lo... Porque nosotros también tenemos 1000 años de historia. Lo que pasa es que la colonización española separó esos 1000 años de historia y nosotros no sabemos nada de la historia anterior a la llegada de los españoles. Porque además, muchos de nosotros hemos llegado durante la gestión de la conquista española. Acá no. Acá los húngaros son húngaros desde hace 1000 años. Y las familias, yo me encuentro con gente cuyas familias tienen 1000 años de historia. Entonces, y gente humilde, en muchos casos gente del pueblo común. Así que no, esto es una
una experiencia muy interesante. Y ahora estamos viviendo una situación de tensión. Europa acusa al gobierno húngaro y al polaco también, y al eslovaco también, y a Hungría, Polonia, Eslovaquia han conformado un acuerdo dentro de la Unión Europea, los tres son miembros de la Unión Europea, y defienden lo que ellos llaman la centralidad de Europa, lo que ellos definen más o menos de la misma forma que lo hacen los húngaros. Algunos con mayor énfasis, algunos con menor, pero... así que esta es una realidad de tensión que se está viviendo en este momento en la Unión Europea. Europa no puede hacer nada porque para poder tomar una decisión sancionatoria necesita unanimidad y en la medida en que Polonia y Hungría estén juntos no va a haber unanimidad. Y por lo tanto hay amenazas de sanciones económicas, pero tampoco se toman. Es decir, es una situación de tensión, donde Orbán está dispuesto aparentemente a jugar un papel. ¿Hasta dónde? Imposible de saberlo. Subestimarlo es imposible, porque se nota que estamos ante un liderazgo activo, con una política exterior muy activa, pero muy activa. A veces dicen que Orbán era antisemita, pero él se va a Israel y se pasa 4 días con Netanyahu. Recibe todas las vacunas que el Netanyahu le manda para poder vacunar a su propio pueblo. Es decir, es un pragmático realmente notable, notable. Yo no hablo juicio de valores, estoy simplemente describiendo una realidad. Se va a sentar contigo y si vos vendés chorizo y a él le gustan los chorizos y a su pueblo también, te lo va a comprar a vos. Es decir, no importa si vos sos bueno, malo, no le importa eso. Creo que es consciente de que los absolutos en materia de relaciones políticas y sobre todo en política internacional son muy peligrosos y no son válidos tampoco. Así que yo personalmente digo, estamos ante una realidad que merece ser estudiada a fondo, tenida en cuenta, está muy lejana a nosotros, muy lejana en muchas cosas hacia nosotros. En muchas cosas la Argentina está muy adelante. Ahora, no se imaginen que esto es un país, digamos, no desarrollado, ¿no? Digamos, es un país donde se vive muy bien, muy bien. Por supuesto, no es Alemania, no es Suiza, no es Francia, no es el Reino Unido. Tampoco tiene los problemas de ellos. Es un país donde se vive bien y donde la economía crece y donde la industria se ha transformado en uno de los motores de ese crecimiento y le permite, por una política de inversiones muy diagramada del gobierno, tener importantísimas inversiones de los países de la Unión Europea, lo que le permite generar trabajo y no tener problemas sociales graves. Por lo menos si los tiene, no se nota. Así que bueno, esto es un poco la experiencia que yo quería transmitirles, decirles que estamos en un mundo complejo, realmente muy complejo. Lo de Afganistán, por ejemplo, vuelve a demostrarnos que el poder está fragmentado en el mundo, que la mayor potencia militar de la historia, seguramente de la historia por lo menos que a nosotros nos tocó vivir, ha vuelto a fracasar militarmente, como lo ha hecho en cada vez que se ha metido en problemas en culturas que no comprende. Ahí vamos a entender un poco el tema cultural, la importancia que tiene la cultura y por qué Hungría le da tanta importancia a la cultura. Porque cuando llega el momento de ir a jugar el destino de una decisión política, si uno no conoce la cultura a la cual está jugando, es seguro que por más débiles que sean, te van a dar unas palizas. Y estos tipos, los afganos,
es la tercera vez que enfrenta que gana la guerra. La primera contra Gran Bretaña en 2 oportunidades, la segunda contra Rusia y la tercera contra Estados Unidos. Se llevaron puesto a las 3 potencias más importantes de Occidente, si es que Rusia es parte del mundo occidental. Un grupo de zaparrastrosos. Uno los ve y dice, no puede ser. ¿Cómo pueden haber obligado a retirarse de la misma forma que lo hicieron los vietnamitas a la potencia militar más poderosa del mundo? Ahora, ni bien uno se puede analizar, cada guerra que Estados Unidos hizo en territorios culturalmente no conocidos, la perdió. Todas. Corea terminó en un empate porque no, si seguían la guerra, la perdían. Vietnam y ahora Afganistán. 20 años de guerra. 20 años de guerra. La guerra más larga en la historia de los Estados Unidos. Entonces, esto nos tiene que ayudar a pensar que hay que ser un poco más sofisticado en materia de política exterior. Y no dejarnos llevar por categorizaciones que no son propias, que no son producto de la experiencia. Entonces, y tener muy en cuenta algo que decía Bismarck. Hay tontos que creen que solo se aprende de la experiencia propia. Yo prefiero aprender de la experiencia ajena, decía Bismarck, no yo. Y efectivamente, la experiencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ahora en Afganistán, y que estamos recién en los comienzos de lo que este proceso puede desatar, nos debe hacer reflexionar y ver que hay cosas que no se... hay reglas que no se pueden imponer desde afuera. La democracia no se puede imponer desde afuera. No podés transformar un pueblo que no sabe ni sé si tiene la palabra en su lenguaje, transformarlo en un pueblo democrático occidental. Pero además, pensar que todas las democracias son necesariamente iguales al espectáculo que nos brindó Estados Unidos con la toma del Capitolio, no. Es decir, nadie es dueño de la democracia. Los únicos que son dueños de la democracia son los pueblos. Y la voluntad de los pueblos es muy difícil de doblegar. Termino con un agradecimiento, esta oportunidad, y con una oferta. El que quiera hacer cualquier pregunta la puede hacer. Yo no sé si la voy a poder responder, pero las preguntas se pueden hacer todas las que quieran. Ya he sobrepasado el límite que me habían puesto, que me pidieron. Pido disculpas por eso, pero a veces me entusiasmo y no me cuesta parar. Muchísimas gracias, Hernán. La verdad es que, como dijiste al principio de la conversación, Hungría está muy lejana en nuestro conocimiento y la verdad que ha sido una clase lo que diste hoy sobre la historia de Hungría y la situación de Hungría, así que te lo agradecemos mucho. Yo, si te parece bien, te quiero hacer una síntesis de todas las preguntas que fuimos receptando, las agrupé por partes y si tenés unos minutos más, nos harías un gran favor en responderlas. La primera de ellas, que obviamente tiene que ver con la Argentina, es cuál es el intercambio comercial, cultural, que vos ves que hay entre Argentina y Hungría. Distingamos dos cosas. El intercambio cultural es importante porque la comunidad húngara en la Argentina es muy fuerte. Respeta sus tradiciones y viven como húngaros, pero en la Argentina, y se sienten también argentinos. Así que en ese sentido yo diría que los lazos son estrechos, pero claro, hay que vincularse con esa comunidad. Desde el punto de vista comercial, lamentablemente debo decir que el intercambio comercial ha sido nulo. Nulo, prácticamente nulo. Yo creo que si vendemos y compramos 120 millones de dólares, eso es el intercambio. Las inversiones húngaras en la Argentina son 8 millones de dólares. Esto viene a ser debe ser la casa de algún húngaro con plata, porque digo, si no, no hay inversiones. Ahora, por primera vez, hemos conseguido que una empresa argentina venga a hacer una oferta de inversión en Hungría. Es una empresa productora de granos no transgénicos
acá está prohibido los granos transgénicos, pero que aspira a cultivar esos granos, soja, maíz, trigo, en territorio húngaro y vender a los países vecinos con la tecnología y la experiencia que la Argentina tiene en esa materia. Esto es una inversión muy seria. Nosotros estamos dándole todo nuestro apoyo de la embajada, pero es la primera vez que se produce algo más que actos culturales, digamos. Hasta ahora me encontré con una situación realmente asombrosa y estoy tratando de modificarla, que es, nosotros estamos acá, como dice el presidente Fernández, los diplomáticos, seamos de carrera, seamos políticos, seamos lo que seamos, cobramos nuestro sueldo para vender a la Argentina y para que la Argentina gane dinero legítimamente y gane prestigio también. Y entonces, bueno, acá estamos trabajando, ayudando a esta empresa a instalarse en Hungría, pero si quieren saber, las cifras son esas, no más de 120 millones de dólares en nada de intercambio comercial. Las dificultades del ingreso a la Unión Europea son ciertas, pero hay nichos en los cuales podemos entrar, hay cosas que podemos hacer, y la Argentina es muy respetada en Hungría por su cultura, por sus capacidades científicas, por sus capacidades deportivas, obviamente, y ahora el tango, por ejemplo, es realmente muy apreciado, pero son cosas que nos ayudan, pero el problema es el poder real, es decir, ¿qué podemos vender? ¿Qué podemos comprar? ¿Qué podemos invertir? ¿Qué pueden invertir? Y hay cosas para hacer, hay que ponerse a trabajar. Desgraciadamente, como yo les decía, llegué hace un año. Del año, recién hace 2 meses que pude salir a la calle, porque no teníamos vacuna. Nos vacunó el gobierno húngaro, ¿no? Hace 3 meses recibí la primera dosis, hace 2 meses, hace 1 mes y medio la segunda, y igual tenemos que tener cuidado. Es decir, salgo, hago, me muevo. Antes no podía prácticamente ni salir a la calle. Y más, tenía la embajada trabajando por tercios para que no se me enfermara ningún funcionario ni ningún empleado local. Buenísimo. Después, si tenés ganas, Hernán, por ahí haces algún comentario sobre el turismo, que no sé cómo funciona entre Hungría y Argentina, pero sé que antes de la pandemia había una actividad turística más o menos importante. Los muchachos del grupo, los compañeros del grupo Convergencia. Esa es una beta muy importante para nosotros, porque tenemos una oferta turística muy atractiva. Los húngaros saben qué es la Argentina, tienen idea de lo que es la Argentina, porque tienen familiares, porque se les cuentan, porque saben. Bueno, el turismo siempre, para países tan extensos como la Argentina, ustedes comparen 3 millones de kilómetros cuadrados con 300.000, estamos en una diferencia abismal, 10 veces más grande. Entonces, las posibilidades que ofrece la Argentina desde el punto de vista turístico son enormes. El tema de la pandemia ha parado todo. Claro. Ha parado todo. Yo no he visto nunca una situación, no he vivido nunca una situación como esta. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida como en esta ocasión, salvo en la dictadura. Que era más o menos lo mismo. Pues yo le decía a mi mujer, mira, yo me siento igual que en la época de la dictadura. Salías a la calle y no sabías quién te había botoneado, y por qué te llevaban, y si te llevaban a donde te llevaban, y desaparecías. Bueno, acá el virus es lo mismo. Te agarra y no sabes cómo te agarró. Entonces, hay que seguir cuidándose. La disciplina, ojo, la disciplina es muy importante. Y esto lo aprendí acá en Hungría. Orbán ordenaba la clausura total, no se movía la mosca. Nadie se ponía a opinar si la vacuna rusa, si la vacuna china, si la vacuna cualquier cosa. Si te daban una vacuna, vos ni siquiera preguntabas qué vacuna te estaban dando. Y cuando había el lockdown, digamos, que llaman ellos, la clausura, era absoluta.
A partir de las 6 de la tarde, toque de queda. Y no se movía nadie. Y esto es producto no del pasado bueno, sino del pasado malo. Como han sufrido mucho, saben que lo mejor que pueden hacer es obedecer, porque si no, están acostumbrados a obedecer. Y saben que eso ayuda a sobrevivir. Así que esto fue una experiencia muy, muy, muy rara para mí llegar acá, y a la semana estaba todo cerrado. Y desde entonces, hasta hace 2 meses, prácticamente la calle la hacía como un buzo en el agua. Los compañeros del grupo Convergencia Siglo XXI, Juan Carlos Herrera, Tibiletti, te preguntan con precisión, dicen, ¿cuáles son las perspectivas de los países de Europa Oriental o Central, como vos bien nos enseñaste que se denominan ellos a sí mismos, ante un posible debilitamiento de la Unión Europea y las tensiones internas dentro de la OTAN, teniendo en cuenta los intereses geopolíticos históricos de Rusia, digamos? ¿Cuál sería la perspectiva de los países de Europa Oriental ante el debilitamiento de la Unión Europea, la OTAN y los intereses históricos de Rusia? Yo debo decirte que veo, digamos, sé por dónde va la pregunta, pero la respuesta tiene que tener en cuenta la historia reciente, digamos. Rusia siempre fue para estos países una amenaza. Siempre fue un peligro. ¿Por qué? Y porque Rusia siempre fue Rusia. Desde Iván el Terrible en adelante, Rusia fue Rusia. Y Rusia hoy es Crimea, mañana Dios quiera que no suceda nada, pero ellos ven a una gran potencia muy, muy cerca, muy cerca. Y además la han tenido adentro. Cuando la tuvieron adentro, la sufrieron. Entonces, eso para mí garantiza dos cosas por ahora. La OTAN va a seguir existiendo y ninguno de los países que son miembros de la OTAN se va a ir de la OTAN, porque es como su escudo protector, no contra Rusia, contra cualquiera. Digamos, acá, ojo que las relaciones entre Rusia y Hungría son muy buenas, pero hay dimensiones distintas. Entonces, cuando vos tenés al lado una gran potencia, bueno, hay prudencia. La Unión Europea tampoco creo que sufra consecuencias muy serias. Nadie se va a ir de la Unión Europea, salvo los ingleses, que bueno, sabrán por qué lo hicieron. Creo que por un error de cálculo. Como dicen algunos, todos los grandes conflictos se producen por un error de cálculo. En acá no, yo no veo si vos le preguntás a los húngaros comunes en la calle, las encuestas demuestran que el 80% quiere seguir estando en la Unión Europea y no se quiere ir de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta una cosa: estos pueblos, durante la etapa comunista, no podían salir. Es decir, los húngaros vivían en Hungría. Y si tenían suerte, podían ir a Polonia, podían ir a Rumania, pero a ningún otro lado. Los hijos de los que vivieron eso hoy viajan a Francia, Italia, Reino Unido, España. Estos no quieren volver atrás. Entonces, ellos son ciudadanos de Europa. Ahora, ¿qué es Europa? Ya no es solamente lo que define Occidente. Nosotros también, dicen ellos, tenemos algo que decir sobre lo que es Europa. Pero no se van a ir de Europa. Preguntas que tienen que ver con la cultura y la sociedad, digamos, y la organización social. Uno de los compañeros de Juventud Sindical te preguntan cómo es el sindicalismo, cómo es el movimiento obrero en Hungría y en la región, si podés comentarlo. Eso nos diferencia a los peronistas de los húngaros. No existe el movimiento obrero. Ajá. Existen protestas, muy pocas. Lo que nosotros vivimos en la Argentina, la gente movilizada en las calles, esto no existe acá. Y yo personalmente soy peronista y por lo tanto me gusta la gente movilizada en las calles.
No me gusta la gente desorganizada, me gusta un movimiento obrero organizado, dispuesto a dar pelea cuando tiene que darla, dispuesto a colaborar cuando quiere colaborar, pero creo que esto es un fenómeno que acá yo no lo registro. No digo que no. Ha habido protestas, por ejemplo, con el cierre de los restaurantes. Los propietarios se juntan y se juntan 500 personas. Ahora, una movilización de 30.000, de 50.000 personas en la calle, imposible. Imposible de imaginar. Ahora sí, cuando venga el Papa va a haber medio millón de personas seguramente en la calle, recién porque la apertura, pero yo me acuerdo, hubo una protesta, el gobierno de Orbán decidió instalar una universidad china en Budapest. Bueno, por supuesto esto a los habitantes de Budapest no parece gustarle demasiado, y se hizo una movilización. Yo tengo la residencia, no porque yo quiera, porque me voy a mudar de acá, porque esto es una vergüenza. Es una residencia que está en la calle más importante de Budapest y estamos disparatada. Una sala de conciertos instalada en el barrio más elegante y ese no es el lugar de la Argentina. A mí, yo te digo, tengo la bandera argentina, por supuesto, en el balcón, pero cuando veo pasar a la gente y señalar con el dedo, digo, ¿estos tipos qué estarán pensando? Porque deben estar pensando, ¿qué hace este sinvergüenza viviendo en este lugar con un país como está la Argentina en este momento? Y yo la verdad creo que tenemos que recogernos un poco y irnos a un lugar más adecuado y mejorar las instalaciones donde trabajan los que trabajan por la Argentina, que son los empleados locales, básicamente, y los funcionarios diplomáticos y administrativos. Pero la vivienda del embajador no tiene que ser una casa de lujo. La vivienda del embajador tiene que ser la misma casa que tendría ese embajador si estuviera viviendo en Buenos Aires, en el mejor de los casos. Pero bueno, lo del movimiento obrero es muy importante. Es muy importante porque esto es la marca del peronismo. Esto es la marca del peronismo. No hay prácticamente, por lo menos en Hungría, algo que se le parezca a esto. Un movimiento obrero que responde a una concepción política, a una concepción ideológica, a una concepción del país y que además es nacional. No es un apéndice de ninguna fuerza externa, sino que es un apéndice del propio pueblo que lo forma. Esto es algo de lo cual yo me siento orgulloso y por eso soy peronista. Una pregunta también del grupo Convergencia, del compañero Oscar Cuartango, relacionada con el tema, los comentarios que puedas hacer, si te parecen prudentes, sobre el tema de la situación de la mujer, los derechos de la mujer en Hungría, que en los diarios de acá salen como de alguna manera como un poco restringidos o no con la evolución que están teniendo en nuestro país. ¿Puedes hacer algún comentario sobre eso, Hernán? La situación de nuestro país es privilegiada. Es privilegiada. La fuerza que el movimiento de mujeres tiene en la Argentina es vista con asombro en el mundo. Acá, para que ustedes tengan una idea, hay una ministra que se dedica a los temas de la familia. Y es una ministra sin cartera. Porque nadie le quiere poner el nombre del Ministerio de la Mujer. No, es de la familia. La visión tradicional es que la mujer se tiene que ocupar de los temas de la familia. Claro. Y vos lo llevas al nivel del Estado. Bueno, creo que la respuesta está clara. Si no se entendió, el que no lo entendió es broma porque yo no voy a abundar en ese tema. Está claro, está claro. Y la situación de la mujer en la Argentina y la situación no solamente de la mujer, la situación de las minorías sexuales y de género, como las llaman y demás, es privilegiada. Es privilegiada y vista con asombro en el mundo. Especialmente acá, digamos, nosotros hemos hecho algunas manifestaciones públicas en función de lo que pasa en la Argentina y en defensa de los derechos de la mujer y explicando lo que... Bueno, y esto es mirado con un gran respeto. Bueno, Hernán, la verdad que es excelente, te agradecemos muchísimo.
tu predisposición. Sabés que estuviste hablando con jóvenes de Juventud Sindical, del Movimiento Obrero Argentino, con jóvenes de la Juventud Peronista y con los que hacemos de transmisión de una generación como la tuya, como la nuestra, hacia estos jóvenes. La verdad que tu predisposición, son las 11:30 de la noche en Hungría, acá está atardeciendo en una tarde que te va a traer mucha nostalgia, con llovizna en Buenos Aires, y bueno, con muchos de los compañeros embajadores que hablamos la otra vez, con Jorge Tomada desde Ciudad de México, también nos decía la enorme nostalgia que sufren los compañeros que están haciendo el servicio en el servicio exterior. Pero bueno, te agradecemos mucho tu predisposición. Si querés decir lo que quieras. Hay una compañera de Juventud Sindical, Judith Melnik, que te quiere saludar en nombre de los compañeros de la Juventud. Si querés, le dejamos a Judith que te salude, y después, si querés decir tu saludo, sabés que contás con nuestra amistad, y cuando te agarre la nostalgia, llamános por teléfono que charlas un rato. Un abrazo muy grande. Adelante, Igual, Judith. Bueno, dale, muchas gracias, Javier. Bueno, nada, Hernán, agradecerte. La verdad es que, digo, como parte de la Juventud Sindical y como jóvenes, es súper rico poder tener a alguien con tanta historia para contar, con tanta historia, digo, actual y sobre todo historia peronista. Así que muchas gracias por estar a disposición, por venir hoy, que aparte ya es retarde allá, así que gracias por el tiempo prestado. Y bueno, nada, quería agradecer también a los compañeros que un poco están detrás del curso y lo hacen posible, así que quería agradecer a los compañeros de la Juventud Sindical, Juan Pablo Brey, Cristian Jerónimo, a la gente del IFAP, a los compañeros del IFAP, Kelly Olmos, Javier Mauriño, al Grupo Convergencia, al Grupo Descartes, al Centro de Estudios Laborales, a la Juventud Sindical y por último al Instituto Chuquisaca, del cual soy parte. Así que bueno, muchas gracias por encontrarnos todas las semanas y por seguir sumándose y por seguir estando a disposición, que creo que es fundamental. Digo, es fundamental que los jóvenes estemos formándonos, que hagamos un intercambio con personas que tienen más historia para contarnos. No sé, digo, en mi caso no viví el peronismo, viví el auge del kirchnerismo, pero no el peronismo, y es para mí súper rico poder escucharlos y aprender de ustedes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y antes de terminar de despedirnos y volver a pasarles las palabras, quería anunciar dos cosas. Por un lado, se envió por mail un forms para que se puedan pedir el certificado de la primera parte del semestre del curso anual, junto con una pequeña encuesta de opinión que no les va a llevar mucho tiempo. Y por otro lado, el miércoles que viene, el mismo hora, mismo lugar, vamos a estar con Luis Larregui, que es el embajador argentino en Cuba. Así que bueno, para anunciar esas dos cosas, y muchas gracias, Javier, Hernán, y les devuelvo la palabra. Gracias, Judith. Muchas gracias. Lo felicito, la verdad que la tarea que están llevando adelante es muy importante. La formación de los cuadros políticos sindicales siempre ha sido una obsesión del peronismo. Pese a que dicen que los queremos brutos y tontos, están equivocados, porque si fuéramos brutos y tontos no estaríamos donde estamos y no estarían nuestros trabajadores y nuestras mujeres donde están. Así que nuestra obligación ya a esta altura de la vida, cuando la vida se nos escapa, es dejar lo mejor que podamos de nosotros y sobre todo lo único que para mí tiene importancia, que es el ejemplo. Es decir, demostrar que se puede vivir una vida de compromiso sin claudicaciones graves por lo menos, y dar testimonio de fidelidad a algo que aprendimos hace muchos años, que era que Perón había creado un movimiento. A mí me asombra cuando yo cuento la historia del peronismo acá, y termino acá, cuando la cuento y digo que hace 75 años que el peronismo sigue siendo el centro en el cual gira, alrededor del cual gira la vida política argentina, y que hoy hay jóvenes que, como dijo esta compañera, no vivieron el peronismo, por lo tanto no pueden saber lo que es el peronismo mejor que nosotros, pero no lo vivieron y lo llevan con un espíritu militante y una vocación de compromiso realmente admirable. Así que gracias a Javier por esto, gracias a todos los que te acompañen, gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme. Y cuando tengo nostalgia, ¿sabes qué hago? Y me pongo a leer un poco la historia nuestra, la historia que nos tocó vivir, y a escribir. Así que hay nostalgia, se extraña mucho a los compañeros, se extraña mucho. Pero bueno, tenemos ahora un medio de comunicación que es realmente impensable para los tiempos en que nosotros éramos jóvenes. Así que hoy
Esto es una jauja. Les mando a todos un cariñoso abrazo y lo mejor para todos ustedes, y que este año sea un año de victoria en primer lugar y el anticipo de mejores años para nuestro país. Muchas gracias, Hernán. Hasta la próxima. Chao, querido. Hasta luego. Chao, querido. Que siga muy bien. Gracias a vos.